lo que sea, digamos, todos los datos sensibles y cognitivos, digamos, de la realidad o de la cultura, en este caso, para usar el léxico antropológico. Y bueno, los antropólogos utilizan una herramienta metodológica que es fundamental también, que le llaman diario de campo, ¿cierto? Y en este diario de campo los antropólogos anotan todo lo que piensan, lo que escuchan, lo que ven, lo que anotan, en fin, todo sin parar y sin demasiada lógica. O sea, solo son apuntes descriptivos y datos, de manera tal de que tenemos tanta densidad en la observación que después la interpretación puede ser compleja, digamos, y bien fundamentada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también de que en ciencias humanas, a diferencia de las ciencias naturales, las hipótesis no se explican, sino que se demuestran? Una manera de demostrar las hipótesis en ciencias humanas es precisamente juntando toda esta cantidad de información y siendo capaz de articularla, por supuesto, con una teoría que interprete esa información y le dé sentido. Pero la validez y la fiabilidad a ese esfuerzo se lo va a dar el grado de densidad de la observación y de la recogida de información que podamos lograr. Eventualmente han escuchado el concepto de saturación de categorías también. ¿Lo han escuchado? No, pero lo van a escuchar. Es parecido. En realidad, cuando investigamos, este es más antropológico y el de saturación de categorías es más propiamente, eventualmente psicológico, sociológico, en el sentido de que para investigar, habitualmente lo que hacemos es levantar un análisis que se llama multiaxial. Entonces, de la información que tenemos, definimos ciertos ejes en torno de los cuales vamos a articular la información que estamos recogiendo. Y entonces empezamos a preguntar, por ejemplo, sobre la historia de una población, por inventar algo, por ejemplo. Y entonces vamos y entrevistamos a la señora de allá, al caballero de allá, a los jóvenes de más allá, al viejito de no sé dónde, en fin, y empezamos a preguntar, oiga, cuénteme la historia de la población, cuénteme la historia de la población, y cada uno nos cuenta un cuento. Mire, yo me acuerdo cuando llegamos, no, mira, en los 80 pasó no sé qué, mira, en los 90 no sé cuánto, se vivieron de tal manera, etc. Y en realidad nosotros vamos preguntando, y cuando nuestras preguntas ya no nos entregan como respuesta información adicional, decimos la categoría está saturada, ¿cierto? Ya no tenemos nueva información. Le vamos y le preguntamos al de allá y ya nos dice algo, todo lo que nos dice, ya hay alguien más que nos los dijo. Vamos y le preguntamos al de más allá, también, no nos aporta nada nuevo en su entrevista. Vamos a observar de nuevo otra vez lo que pasa en la población y en realidad ya no vemos nada que aporte datos significativos. Entonces decimos, nuestra categoría historia de la población está saturada y con esto podemos dar cuenta. Eso lo llamamos saturación de categorías, en el contexto de un modelo de análisis que habitualmente llamamos categorización multiaxial. Es parecido a la descripción densa, en el sentido de que la idea es recopilar, reunir tanta cantidad de información que nos permita después interpretar con validez y fiabilidad. ¿Se acuerdan? Validez, que realmente demos cuenta, podamos demostrar lo que queremos demostrar, y fiabilidad, que eso se mantenga en el tiempo, que después si viene otro investigador a hacer un estudio más o menos parecido, con más o menos las mismas preguntas, hipótesis y objetivos, va a encontrar relativamente también los mismos resultados o van a ser confluyentes los resultados y no va a encontrar algo contradictorio. ¿Preguntas hasta ahí? No, estoy cada día más claro, muy bien. Después hay una idea de investigación a acción participativa, no sé si la han escuchado, que aquí también está muy fuerte la idea de interpretar es transformar. Mucho más que en Ginsburg y mucho más que en Clifford Geertz, que en realidad la antropología y la historia son ciencias que en realidad la mayoría de las veces y en su propia tradición en realidad han tenido más bien una orientación hacia la producción del conocimiento puro, digamos, como ciencias básicas, diría, más que a la idea de interpretar como transformar. Hoy día, o hace algunos años, los historiadores desde la escuela marxista inglesa y, en fin, estos mismos italianos han venido pensando, en fin, a propósito de los temas de la memoria
como también la historia reciente puede ser una herramienta como para transformar el presente. Sin embargo, eso es temprano, o sea, eso es ahora, tardío, quiero decir, y en realidad es solo parcial dentro de la disciplina. Sin embargo, nuestra propia disciplina, la psicología y quizás también parte de la sociología, utiliza esta estrategia en algunos casos, cuyo objetivo primordial es precisamente interpretar para transformar. Los psicólogos también hacemos ciencia básica, ahí está Wundt y su laboratorio experimental y cuantos otros que intentaron hacer como ciencia básica, Skinner, Pavlov, ¿cómo se llamaba este que le pegaba a los niños para ver si lograban? Watson, unas cosas que hemos visto, pero en fin. Claro, digo, en psicología también hay ciencia básica, pero en realidad hay mucho más un esfuerzo y un intento de hacer ciencia aplicada también, porque en realidad nosotros somos una disciplina que tendemos a intervenir en las comunidades, con los casos, etc. Entonces, en realidad no nos basta, digamos, para nuestro ejercicio profesional solo producir el conocimiento, sino que queremos que ese conocimiento tenga algún efecto, ¿cierto? Esto nace tempranamente con Kurt Lewin, que es el padre de la psicología social, que es alemán, judío alemán, y que está siendo precursor en Alemania, antes de la Alemania entreguerras, digamos, antes de Hitler, está siendo precursor de la escuela de la psicología de la Gestalt, que es una escuela, ustedes saben, muy importante en el desarrollo de nuestra disciplina. Sin embargo, sube Hitler y rápidamente este judío huyó, digamos, del nazismo a Estados Unidos, y en Estados Unidos se volvió funcionalista. Entonces, sigue siendo la misma idea de producir conocimiento para transformar, pero ahora no es con una intención, diría, ética pura, sino que tiene más bien una intención funcionalista que orienta, a comillas, a la adaptación. Es en el modelo cultural norteamericano. Pero ya Kurt Lewin logra instalar la idea de, yo creo que Kurt Lewin dice investigación-acción. No alcanza a considerar la participación de la comunidad como un factor importante en la lógica de lo que hoy día llamamos empoderamiento o acción social o acción colectiva. Y sí, ahí hay una bajada que es quizás lo más importante a través de un sociólogo colombiano, en América Latina ya estoy, que se llama Orlando Falsborda, y que ustedes probablemente, si no lo escucharon ya, lo van a escuchar y lo van a estudiar en los cursos de psicología social y de psicología comunitaria. Y Orlando Falsborda es como cara y sello con Paulo Freire, de quien eventualmente han escuchado. Paulo Freire es psicólogo, pero está más bien en el campo de la educación. Paulo Freire además es exiliado de la dictadura brasileña y viene a hacer su obra, gran parte de su obra en Chile. Entonces su obra más importante, digamos, se llama Pedagogía del Oprimido, la escribe en Chile. Y gran parte de su desarrollo lo hace en Chile hasta que, bueno, llega la dictadura acá y también tiene que salir, digamos. Y Orlando Falsborda, yo siempre digo que son como cara y sello porque Paulo Freire está más bien en el mundo de la educación y Orlando Falsborda es un sociólogo que está más bien en el mundo de la investigación. Pero al final los principios son los mismos. La idea es o educar para transformar o investigar para transformar. Y eso. Y por último, esto no creo que alcancemos a llegar, pero me va a volver a pasar como el semestre pasado, que lo único que quería era meter una clase de historia cultural, pero no cabe, va a haber que hacer un curso en algún minuto. Pero otra forma en que se aplica, en que baja, en que se aplica la hermenéutica, muchas veces necesariamente incluso sin conciencia, digamos, o sin tener que adscribir abiertamente a un punto de vista como hermenéutico, sin tener que hacer el marco teórico de la hermenéutica,
que habitualmente más bien queda relegado como al campo de la filosofía, en el fondo, como no necesariamente al campo de la dimensión epistémico-metodológica en la investigación aplicada en ciencias humanas. Sin embargo, está detrás, ¿me entienden? Como todo este planteamiento epistemológico, en el fondo, orientado a la comprensión, que problematiza la indistinción entre el sujeto y el objeto, etcétera, 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 todas las cosas que dijimos de Dilthey y de los otros autores, que pone la duda, digamos, detrás, o la sospecha detrás de aquello que aparece como experiencia primera, dijera Bachelard, en fin. Eso, y la historia cultural, ¿qué es lo que hace? Es tratar de estudiar de una manera sistemática, pero bastante también ecléctica, especialmente lo que hemos llamado en otras ocasiones como el Zeitgeist, ¿cierto? Como el espíritu de las épocas. Entonces, la idea es, a través de distintas expresiones culturales, poder comprender el espíritu de una determinada época. Eso es lo que hace la historia cultural y es lo que mayormente hago yo también en mi ejercicio profesional. Por eso ustedes ven que pongo cuadritos y cosas que en realidad dan cuenta de todo esto. Hablo de la música y en fin. Eso, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro todo? Sí, súper. Ya, vamos a avanzar un poquitín entonces. Ya, habíamos dicho de Dilthey que es un autor que en torno a la medianía del siglo, al principio del siglo XX, a principios del 1900, se propone un proyecto filosófico de búsqueda de autonomía de un paradigma propio de las ciencias humanas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dijimos que era post-kantiano, que Kant y su crítica lograba limpiar, digamos, y definir un estatuto para la ciencia natural. Y después vinieron varios post-kantianos y otros más, Hegel, qué sé yo, pero varios post-kantianos que dicen, ok, maestro, está muy bien su crítica para las ciencias naturales, pero tenemos que pensar en el campo de las ciencias humanas, ¿cierto? Y eso. Entonces, su proyecto filosófico es básicamente, ya lo hemos dicho, buscar un paradigma propio para la ciencia humana que está fundamentado en la idea de comprender por sobre la de explicar, ¿cierto? Y aquí dice algo importante que es su proyecto hermenéutico. En el fondo, ¿se acuerdan que dijimos que la hermenéutica aparecía en principio con Lutero, ¿cierto? Como que aunque siempre lo podemos buscar hasta atrás en la Grecia antigua, digamos, con Platón y con Aristóteles y con Sócrates, ¿cómo estás? Pero como en la modernidad, la hermenéutica moderna, digamos, es a partir de Lutero, ¿cierto? Que dijimos que era un autor que había escrito aproximadamente en torno al 1500 y algo, y que, bueno, todos sabemos, lo importante es que introduce el cisma brutal de que parte la Iglesia Católica Apostólica Romana bueno, ya había habido una escisión con la ortodoxa, digamos, pero los católicos que quedaban del lado occidental se dividen en protestantes y católicos, y después va a haber anglicanos también. Pero bueno, lo importante es que Lutero, ¿se acuerdan de esta historia? Toma la Biblia, digamos, y dice, a ver, no es verdad lo que dice el Papa, porque aquí el texto, en realidad yo no encuentro que haya, a donde dice que hay que pagar por no sé qué, el perdón de los pecados, o para, en fin. Y entonces manda sus, no sé cuántas tesis son, 88, 98, 112, una montonera de tesis en la puerta de la Catedral de Rotterdam, y bueno, con eso inicia esta cuestión que llamamos hermenéutica, y que después, 300 o 400 años después, Dilthey va a empezar a pensar en el marco del desarrollo de las ciencias. Eso ya lo sabíamos. También esto lo sabemos. Dijimos que las ciencias del espíritu, se lo puse separado ahora, era el espíritu, la voluntad y el conocimiento, ¿cierto? Las ciencias del espíritu entonces son la voluntad de conocer sobre el espíritu humano, la voluntad de ejercer trabajo incluso para producir conocimiento, es un esfuerzo activo. Y la hermenéutica dijimos que en principio etimológicamente es tanto la idea de pronunciar como la de comprender, que van juntas, ¿cierto? Cuando yo pronuncio una cosa, algo, la nombro, en ese mismo acto
también la comprendo. Es parecido a lo de Aristóteles cuando decimos sensación, percepción, atención y memoria, ¿cierto? La sensación todavía es pura sensación. Está frío, qué sé yo, está tibio, está no sé qué, suave, es pura sensación, pero cuando ya dije tibio, suave, en fin, ya lo pasé al otro registro, ¿se dan cuenta? Entonces ya no es sensación, sino que es percepción, porque ya no es el puro sentido, sino que tiene palabra. Entonces, la pronunciación es también a la vez, como decía, dice, eficacia material en la expresión lingüística. Expresar un significado es ya una función hermenéutica, y por otra parte no hay compresiones tácitas, en cuanto que el comprender solo se realiza cuando el sentido entendido se traduzca en entendimiento, en logos y lenguaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí? Profe, ¿la ciencia del espíritu qué era? Ahí, espíritu, voluntad, conocimiento. La voluntad humana de conocer sobre el espíritu. Hay un movimiento activo de aplicar trabajo, de invertir trabajo para conocer sobre el espíritu. Esa es la idea de este Wissen del alemán, que es como una acción, ¿cierto? Y la hermenéutica, importantísimo esto de que nombrar la cosa es ya comprenderla, van juntas, ¿sí? ¿Por qué tan importante esto? Bueno, porque va a ser una diferencia radical con el psicoanálisis, además en que para Lacan está la diferencia entre significante y significado, hay una barra infranqueable. En el mundo de la hermenéutica más bien nos movemos en el registro del sentido, no del significante, sino que de la interpretación de los sentidos. Y ahí tenemos unas peleas más o menos importantes con otros de sus profesores. Eso. ¿Y por qué es importante, además por esta distinción con el psicoanálisis lacaniano? Porque iba a decir que lo olvidé, pero ya lo recuerdo. Profe, Diga. disculpe, la prueba es en 2 semanas más, ¿o no? A propósito de lo que estaba diciendo, creo que hay esta clase y creo que tenemos 2 clases más sobre Foucault y después vendría la prueba. Pero podemos revisarlo al final para que lo confirmemos. Ya, esto es lo mismo que ya les dije al principio. En realidad lo pasé para acá porque lo de Dilthey era un poco para que retomáramos el punto. Pero aquí hay autores que son interesantes eventualmente de conocer o de por lo menos tener identificado en el mapa, digamos, de la historia de la ciencia. Y yo diría que Clifford Geertz es sin duda el más importante de los que están aquí. Como les digo, Geertz es a Malinowski, que es el padre de la etnografía, lo que Lacan es a Freud. Y bueno, Carlo Ginzburg es un historiador importante, pero hasta por ahí nomás. Este sí que es importante, Peter Burke es el gran historiador hoy, es el referente. Y Orlando Falsborda es y será siempre un referente para nosotros latinoamericanos. Ya. ¿A qué hora es la pausa? Sí, bueno. ¿Ah? A las 10. Bueno, dijo. No, si son las 20 a las 10. A las 10 y después, ¿a qué hora dura la clase? Hasta las 11. No, hagamos la pausa ahora, pero no se vayan, sí, porque sí, cuando no lo veo, hagamos la pausa ahora para hacer el corte temático, digamos, pero 10 minutos para que sean 15, ¿ya? Pero 10 minutos